Vamos a hablar de cardiología y en esta mesa va a participar y los invitamos el doctor Marcelo Lanzotti y la doctora Florencia Spirandelli. Les quiero contar también que CIVIC edita su e-news semanal que va a tener todas las fotos del encuentro, también destacados conceptos que se dieron y se están dando esta mañana en esta presentación. Si ustedes no lo reciben y desean hacerlo, le pueden dejar a nuestras recepcionistas su email y van a poder recibir estos correos en forma habitual. Bien, muchas gracias. Les damos las bienvenidas. Tienen los micrófonos. Sí, me toca a mí hacer la introducción breve Martín, sí, sobre este tema. Ahí está, gracias. Bueno, y quiero contarles un poco lo que estuvimos haciendo en el tema de cardiopatías hereditarias. Por lo siguiente, digamos, lo que quiero introducir primero es por qué creemos nosotros que es importante hacer ensayos genéticos en miocardiopatías hereditarias. Bueno, tenemos varios ejemplos, pero para destacar algunos, y después me va a ayudar mucho Marcelo y Florencia también en este tema. Fundamentalmente, por ejemplo, un caso a citar es típicamente el de las aortopatías. En el caso de las aortopatías, por ejemplo, en donde hay varias enfermedades que se conocen como síndromes, como por ejemplo en la Danlos o Marfan, Bills o Loeditz o por ejemplo aneurisma aórtico familiar, lo que sucede es que sobrelapan muchos de los fenotipos. Entonces, si bien ellos desde la clínica y desde los ensayos tienen un montón de información como para poder tratar de llegar a un diagnóstico posible, en general se complica por el sobrelapamiento de fenotipos que hay. Lo interesante en esto es que si bien hay sobrelapamiento de fenotipos en todos esos nombres de síndromes que hay ahí, los genes que determinan esos síndromes son diferentes. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cada uno de esos síndromes y los genes que los determinan, son diferentes. Entonces, si nosotros podemos darles esa capa de información adicional, de manera de darles una capa más de precisión, que es lo que hablamos en definitiva, creo que es una capa importante de información para que los cardiólogos puedan utilizar. Ese es uno de los ejemplos clásicos en donde por qué es importante un ensayo genético en una cardiopatía. El otro punto interesante, y vamos a comentar un caso, por ejemplo, es en el caso del síndrome de QT largo. El caso del síndrome de QT largo tiene una incidencia en la población bastante frecuente, si quiere, porque es más o menos 1 de cada 2000, y en general es producida en el 75% de los casos por 3 genes en particular, de los cuales se conocen como QT1, QT2 y QT3 y son 3 canales diferentes. Hay otro 10% que está causado por otra cantidad de genes y hay un 15% que todavía tiene unas causas genéticas desconocidas. Pero el 75% están concentrados en 3 genes principales que determinan el tipo de QT largo, QT1, QT2 o QT3. Lo interesante de todo esto, que podamos nosotros decirle en cuál de esos genes hay alguna mutación que está causando el síndrome, es que puede ayudarles también, además de toda la información que tienen, a poder dirigir correctamente la terapia. Normalmente los beta bloqueantes funcionan bien en el QT1, no funcionan tan bien en el QT2 y pueden generar un efecto adverso en el QT3. De manera que, y hay drogas específicas para QT3. O sea, que podamos darle la capa de información de cuál es el gen que está afectado es muy útil desde el punto de vista del manejo del paciente a posterior como una capa adicional a toda la información que ya cuentan los cardiólogos. Entonces esto nos permite, por un lado, estratificar al paciente en cuanto a la gravedad del cuadro y en cuanto a la eficacia del tratamiento que se le puede dar según el gen y según la mutación que aparece en el gen. Y otro punto importante también, para citar un tercer caso en donde nos parece que es interesante aplicarlo, es lo que en Estados Unidos se conoce como autopsia molecular y que está relacionado con lo que, ¿cómo es en castellano? Muerte súbita. En castellano es muerte súbita. Estamos muy acostumbrados a hablar en inglés, pero es muerte súbita. ¿Qué pasa en un individuo que sufre de muerte súbita? Normalmente es un individuo joven que no tenía una causa aparente previa y entonces va a una autopsia. En la autopsia tampoco se encuentra ninguna anomalía estructural en el corazón, por lo tanto tampoco en la autopsia se puede determinar cuál fue la causa de esa muerte súbita en un
individuo joven. Entonces, en ese caso lo que se hace es colectar fluidos durante la autopsia y se hace lo que se llama una autopsia molecular a posteriori. Bien, ¿para qué puede servir eso en este caso? Digamos, no particularmente para el fallecido, pero sí para poder determinar cuál fue la causa, porque después se puede asesorar a la familia en cuál fue la causa que determinó la muerte súbita, porque suele ser una causa congénita y puede haber otros familiares en riesgo también de sufrir la misma patología. Entonces, esa es la razón y la importancia de por qué es importante testear al fallecido para poder asesorar a la familia si hay un caso de muerte súbita en la familia. Les vamos a mostrar, una de las cosas que hicimos para poner a punto este protocolo fue, como hacemos siempre, trabajar con líderes de opinión en cada aplicación que queremos poner a punto. Y en este caso, trabajamos en particular con el Instituto Cardiovascular de Rosario, en tres tipos de afecciones grandes diferentes: cardiomiopatías, canalopatías y síndromes de afección vascular, en estas 13 patologías, en donde tenemos paneles de genes para cada una de ellas, y trabajamos tanto con el doctor Marcelo Lanzotti, pero también con Camila Antonieta, con Juan Pablo Escalante y con Florencia como asesora genética. Y lo queremos mostrarles un caso en particular que ejemplifica un poco cómo hemos trabajado en este protocolo, en donde hemos reclutado 48 pacientes para poner a punto y validar el ensayo en esas distintas patologías. Este caso en particular es un síndrome de QT largo y como dije antes, la importancia de trabajar las tres fases completas. La fase primera es la fase preanalítica para determinar si esa persona es adecuada, que sea testeada para esa patología en particular. Y en este caso lo que se hace es un familiograma, que yo acá le voy a pasar la palabra a Florencia. Siempre me gusta dejarlos dibujados tal cual ella los pone, porque me parece que es un componente también un poco más humano y artístico. Y particularmente le paso la palabra a ella porque nunca le entendemos el familiograma, lo que dice, pero ella lo explica mucho mejor. Bueno, como acá vemos, yo realicé en la consulta de asesoramiento genético el familiograma, que es para nosotros el corazón del asesor genético, donde podemos evaluar qué síndrome vamos a estudiar al paciente. Donde vemos la flechita es el paciente que fue a la consulta con un diagnóstico de síndrome de QT largo, derivado por el doctor Marcelo Lanzotti, donde se le diagnostica ese síndrome a los 65 años. Cuando empezamos a evaluar esa familia, vemos que tuvo una hija que a los 17, 18 años fallece de una muerte súbita. Y si vamos a ver del lado de la línea materna, de donde viene el problema, estamos evaluando que una prima tiene el diagnóstico de síndrome de QT largo, tiene un cardiodefibrilador, una de las hijas de ella también tiene un diagnóstico, una edad temprana, y la nieta de la prima, esta paciente, a los 8 años le diagnosticaron un síndrome de QT largo y actualmente tiene también un cardiodefibrilador. Por lo cual estudiamos a la paciente que fue a la consulta y el diagnóstico fue que tenía una mutación patogénica. ¿Estamos? No sé si Marcelo querés agregar algo. El caso era el siguiente, que ahí le paso la palabra a Marcelo, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Gracias, Martín. Antes que nada, quería agradecer la invitación a participar de este encuentro. Como bien dijo Martín, es un proyecto de investigación que armamos conjuntamente con el CIVIC y el Instituto Cardiovascular de Rosario, y donde participaron profesionales de suma jerarquía como el doctor Juan Pablo Escalante, la doctora Camila Antonieta, la contribución de Florencia, Martín Vázquez, Florencia Gozo, Fabián, Guadalupe. Realmente se armó un grupo de trabajo para realmente poder obtener resultados que se puedan validar y que se puedan aplicar en la población. En este caso especial, como bien comentaba Martín, se trata de una paciente de 66 años que durante años deambuló por distintos servicios tratando de identificar o saber cuál era la causa por la cual su hija, lamentablemente a la edad de 17 años, tiene una muerte súbita mientras se encontraba en su viaje de estudio en Bariloche. Realmente es una mujer que vino a la consulta con mucha angustia, con todo el drama de haber perdido a un familiar directo, a su hija. Y bueno, realmente tenía diagnósticos diferentes. En algunos lugares le habrían hablado de una miocardiopatía hipertrófica, en otros, realmente en un centro en Buenos Aires, le habían aproximado el probable diagnóstico de síndrome de QT largo.
Y realmente lo que hicimos fue, conjuntamente con la colaboración de Florencia y Martín, hacerle un panel de estudio genético, y realmente lo que pudimos comprobar es que la paciente es portadora de una mutación genética responsable de lo que se conoce como síndrome de QT largo tipo 1. Es una paciente de 66 años que se encontraba sintomática por un cuadro de precordialgia, un cuadro realmente inespecífico, pero presentaba palpitaciones frecuentes, y en el electrocardiograma lo que podíamos notar es que presentaba un intervalo QT corregido prolongado. En el Holter, extrasistole ventricular frecuente aislada, sin fenómenos repetitivos, y un QT corregido máximo prolongado. El resto de los estudios se encontraba dentro de los parámetros normales, y se la medicó con tratamiento beta bloqueante con metoprolol en la dosis máxima tolerada por la paciente. Actualmente la paciente se encuentra asintomática, y dentro del screening que se está realizando es ver la posibilidad de poder estudiar a su hijo y realmente a su nieta, porque su nieta, por lo que nos comenta la paciente, está presentando síntomas muy similares a los que le refería la hija casualmente antes de viajar a Bariloche. Por lo cual creo que acá el estudio genético tiene un rol sumamente importante en el diagnóstico, en pronóstico y un rol terapéutico también. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Es muy importante lo que acaba de decir, que la paciente deambuló durante un tiempo. Uno dice, bueno, síndrome de QT largo. ¿Por qué no de entrada le dijeron que era síndrome de QT largo, digamos? Entonces, evidentemente no es algo que se puede determinar de primera instancia. Uno puede estar a lo mejor un tiempo sin diagnóstico y el ensayo genético lo determina sin ningún tipo de lugar a dudas. En esta paciente se encontró una mutación en el canal que corresponde a síndrome de QT largo tipo 1, con una mutación claramente patogénica, descrita como patogénica. Entonces, en definitiva, es ahora esa mutación la que se está testeando en los familiares, y probablemente, ahora no lo podemos saber, quizás haya sido la causa de la hija fallecida con muerte súbita. Eso no lo podemos testear, pero sí podemos testear al resto de los familiares para saber si están en riesgo de padecer también una dolencia similar. Gracias al ensayo genético, que lo que dio fue una precisión clara para esta paciente. Eso es más o menos lo que les queríamos contar como un ejemplo de lo que hemos hecho. Hemos realizado 48, ya estamos llegando a 48 de estos casos diferentes para distintas afecciones cardíacas, ¿no? Bien, quería que el doctor Lanzotti nos dijera algo más sobre otras afecciones en las que se puede aplicar justamente. Gracias, Florencia. Casualmente quería comentar eso. Realmente uno como cardiólogo muchas veces se ve limitado, porque hasta el día de hoy no se disponía en la Argentina de un estudio genético, de un panel de canalopatías hereditarias, y realmente nos encontramos ante un dilema de cómo seguir a esos pacientes. Existen cardiopatías hereditarias que pueden dar lugar a muerte súbita en gente joven. Yo tuve el privilegio de trabajar con Peter Schwartz, casualmente quien en la Universidad de Pavía publica los criterios para síndrome de QT prolongado y estratifica a los pacientes como de bajo, mediano o alto riesgo. Y hay otras cardiopatías, y bueno, el valor acá que quiero remarcar es que esto hoy por hoy se puede realizar acá en Rosario. Hasta unos años atrás, los que podían hacerlo, mandábamos las muestras al exterior con todos los inconvenientes que se mencionaron en las charlas anteriores. No volvían los resultados inciertos, no había una respuesta, no había un asesoramiento genético. Y este panel para cardiopatías hereditarias incluye, como vos preguntabas, Florencia, otras cardiopatías, como síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular catecolaminérgica, miocardiopatía hipertrófica, dilatada, síndrome de Marfan. O sea que hay una serie de cardiopatías, bueno, y otras más dentro de las 13 que nombró Martín, en las cuales realmente estamos hablando de muerte súbita en una población aparentemente sana. Generalmente son individuos menores de 35 años que tienen un evento trágico a una edad temprana. ¿Tenemos algunas preguntas? Una consideración, una cosa que me parece que es interesante fue que de las diferentes aplicaciones que nosotros veníamos pensando, quizá la cardiología era la que a priori uno la veía más lejos, digamos. Y creo que fue un aprendizaje para nosotros y para ustedes como cardiólogos y vos como genetista en el medio de este baile, digamos. Y un poco me gustaría que cuentes un poco cómo fue la evolución de lo que pasó en la cabeza de ustedes como cardiólogo con este tipo de herramientas.
Creo que la herramienta es sumamente útil. Hoy por hoy en Estados Unidos, en Europa, no se discute hacer un estudio genético a un paciente que ha tenido o tiene un diagnóstico probable de QT largo, miocardiopatía hipertrófica. Creo que realmente es sumamente útil como herramienta diagnóstica, pronóstica y en algunos casos terapéutica. Como bien aclaraba Martín, no es lo mismo el tratamiento del QT largo tipo 1 que del QT largo tipo 3. No es que en algunos casos vaya a cambiar la conducta terapéutica, sí, pero seguramente puede cambiar el screening, el estudio de los familiares, el seguimiento de aquellos familiares que eventualmente puedan llegar a tener alguna mutación patogénica. Por eso creo que realmente es fundamental. Pensar que esto se podía hacer acá en la Argentina 5 años atrás, realmente era pensar en otra, como bien dijo el doctor Fabio y temprano, estamos realmente viendo algo que uno no pensaba que se iba a poder hacer acá en Rosario. Realmente yo estoy muy contento de poder participar de un grupo de trabajo. Realmente creo que hemos podido lograr un muy lindo grupo de trabajo. Al comienzo costó mucho y todavía cuesta que muchos cardiólogos deriven sus pacientes por un montón de motivos, por múltiples motivos. Pero creo que de a poco, a medida que se fueron incluyendo los primeros pacientes en el proyecto de investigación, el número fue creciendo notablemente y ahora vemos realmente que tenemos consultas semanales cada vez con mayor asiduidad. Creo que es una herramienta sumamente útil y creo que va a ser cada vez mayor en un futuro, sí. Quería preguntarles, doctores, discúlpame, Fabián, en este caso que mencionaron tan sensible y tan particular de esta mamá que se presenta con una hija ya fallecida, con toda esa angustia, ¿es una información que se brinda en conjunto, la dieron ustedes en conjunto, digo, el especialista en genética, el médico cardiólogo, y cómo se transmite después la opción al resto de los familiares? Bien, sí, generalmente se realiza. Primero lo ve el médico derivante, que es Marcelo. Él evalúa que tenía ese diagnóstico, me lo deriva a mí, a la paciente. Siempre lo que yo digo en los asesoramientos genéticos es que cuanto más familias vengan, para nosotros siempre es mejor porque el que escucha después le transmite al hermano o al tío o al familiar y no llegan a comprender. Entonces, generalmente cuando yo estoy en un asesoramiento genético pido un consultorio grande con varias sillas porque es siempre importante que vengan más cantidad de personas. Esta señora vino sola igualmente. Ella decía, en realidad, yo sé que tengo un síndrome de QT largo, a mí no me va a modificar con el tratamiento, pero me va a servir para mis hijos, para el otro hijo que quedó, más que tiene nietas, que son mellizos. Y del lado materno, ella tiene una prima. La prima está negada en realizarse un estudio genético, porque esto se ve mucho en la consulta. Tenés el paciente que te dice, mi mamá falleció de una cardiopatía genética o de un cáncer hereditario, yo quiero saber porque no quiero que me pase lo mismo. Y otros son negadores. Esto se ve muy frecuente, hay que darle su tiempo. También se trabaja en forma interdisciplinaria con psicólogos, que para nosotros es muy bueno eso. Esta paciente, bueno, se sintió, digamos, como un alivio, sabiendo que tenía una mutación y que podía prevenir a su hijo y a sus nietos. La que estaba interesada y la que va a sacar un turno es la hija de la prima, porque la prima está negada, pero la hija sí se lo quiere hacer, sabiendo que su hija también tiene 8 años y tiene un cardiofibrilador puesto. Entonces, bueno, ahí comienza todo el debate. Muy interesante. Sí, yo creo que en eso también es importante lo que dice Florencia, es que por ahí cambia el concepto de paciente individual a paciente familia. Claro. Uno tiene que transferir la mayor cantidad de conceptos a la familia, pero después la decisión vuelve a ser individual de cada uno. Y en cada familia se encuentran diferentes formas de que cada uno en forma individual acepte o no participar. Muchas veces puede ser que el caso que sería el más importante para estudiar no quiera participar y haya que trabajarlo desde otro lugar. Así que... Sí, igualmente hemos tenido ya, cuando hacemos el post-test, que es la segunda consulta de asesoramiento genético, la hacemos junto con el cardiólogo derivante, en este caso es Marcelo, o es Juan Pablo Escalante o Camila Antonieta, los damos en conjunto los dos. Y tenemos pacientes que sí ya se van a hacer la mutación familiar conocida, es decir, ya sabemos dónde está la mutación, entonces vamos a ir a buscar esa mutación precisa a los familiares, para empezar a descartar si no es una mutación de novo, que quiere decir que la originó esa misma persona durante la embriogénesis, o si puede haber una penetrancia incompleta en la línea materna o paterna, donde no sabemos todavía quién lo tiene, ¿tá? Y de esa manera hacer prevención en toda la rama. Como yo digo, la genealogía descendente y vertical, ¿tá? Horizontal, perdón. Bien, muchas gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, no sé si Fabián querés agregar algo más, alguna Sí, conclusión. pregunta? No, nada más, digamos. La idea en este sentido es, trajimos 3 ejemplos de aplicaciones de la medicina de precisión, algo de lo que vimos en cáncer, exoma clínico y cardiomiopatías hereditarias. Lo que nos interesaba fundamentalmente en este módulo era mostrarles que esto ya es una realidad local, que ya tenemos experiencia desarrollada, que es muy importante que se sepa que esto se puede resolver en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, y que nuevamente, digamos, al igual que lo que habíamos visto en el primer módulo, muchas de estas cosas ahorran caminos, ahorran tiempo, permiten hacer diagnósticos más costo efectivos, permiten medicar correctamente a los pacientes, evitar gastos innecesarios en estudios complementarios que no arriban a una conclusión, y que de alguna manera también ustedes vieron diferentes personas que fueron subiendo. Esto claramente no se puede hacer solo, esto requiere de un equipo multidisciplinario muy importante. Los médicos son con su interpretación clínica de los síndromes cruciales, los asesores genéticos son los que interpretan esos datos clínicos y tratan de ver cómo eso se relaciona con nosotros para ver cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos, y solamente el trabajo entre todos es el que nos permite digamos, acercarle al paciente una solución a su problema. Y creo que esto, que muchas veces se dice, el trabajo en equipo, acá no existe otra forma más que hacerlo de esta manera. Creo que hemos logrado durante estos últimos 2 años desarrollar muy buenos equipos de trabajo. Hoy tanto Martín como las chicas en el laboratorio están casi todo el día hablando con los médicos, porque cada caso implica mucha conexión, muchos datos, y evidentemente la satisfacción de que se pueden generar resultados que cambien la vida o del paciente en particular o de una familia respecto a una determinada patología. Yo creo que esa es la conclusión más interesante. No sé, Martín, si vos querés agregar algo. Casi nada más, porque coincido con todo, pero felices de haber estado formando en estos 2 años recursos humanos en el país y conocimiento en el país. Más que nada eso.